Hace más de 9000 años, en un valle olvidado de lo que hoy llamamos Jordania, un grupo de humanos primitivos se agazapaba bajo la penumbra de un abrigo rocoso. La luz de sus antorchas temblaba, proyectando sombras sobre la roca, y en esas sombras se dibujaban figuras que para nosotros, siglos después, parecen presagiar un misterio terrible. Entre los fragmentos de hueso y los restos de herramientas de piedra, algo sobresalía. La evidencia de vidas jóvenes, cortadas antes de que pudieran comprender el mundo que les rodeaba. Hoy, los científicos hablan de ello con palabras medidas. Una masacre infantil, la más antigua conocida hasta ahora. Y mientras hablamos de cifras y fechas, es imposible no imaginar el miedo, el desconcierto, la vulnerabilidad de aquellos pequeños cuerpos, atrapados en un momento de violencia que aún resuena en nuestro ADN. Antes de sumergirnos en los detalles, te invito a que te unas a este viaje, a suscribirte y acompañarnos mientras exploramos los secretos más antiguos de nuestra especie, revelados por huesos, piedras y moléculas que han sobrevivido milenios. Para comprender este hallazgo, debemos retroceder al contexto de la vida humana hace 9000 años. Nos encontramos en el periodo neolítico temprano, un tiempo en el que nuestros antepasados comenzaban a domesticar plantas y animales, aunque todavía dependían en gran medida de la caza y la recolección. Vivían en pequeños grupos, nómadas o seminómadas, trasladándose según la disponibilidad de agua, frutos, caza. Su mundo era peligroso: depredadores, enfermedades, competencia con otros grupos humanos. La supervivencia diaria era una danza constante entre ingenio, cooperación y riesgo. Los arqueólogos han reconstruido sus refugios a partir de restos de cabañas de madera, piedras apiladas y huesos de animales quemados en fogatas. Imaginemos la escena. Una madre agachada sobre un fuego chisporroteante, removiendo carne mientras un niño observa, curioso y temeroso. Los adultos tallando herramientas, afilando puntas de flecha, enseñando a los más jóvenes a reconocer huellas en la arena. Cada acción, cada objeto tenía un propósito, y cada ritual, desde el enterramiento de los muertos hasta la distribución de la comida, era un hilo que mantenía unido al grupo. Es en este delicado equilibrio donde ocurrió la tragedia. Gracias al análisis de ADN antiguo, una ciencia que permite leer la historia inscrita en los genes de los huesos, los investigadores pudieron identificar que los restos encontrados no eran un accidente. Más de 20 niños, algunos apenas de 5 años, compartían un mismo destino. Sus huesos muestran señales de trauma, violencia intencionada y, lo más inquietante, una planificación implícita. Los cuerpos fueron dispuestos cuidadosamente, como si se quisiera dejar un mensaje. Un registro silencioso de un acto que aún no comprendemos del todo. Este descubrimiento ha abierto un debate entre arqueólogos y antropólogos. ¿Fue un conflicto entre grupos humanos? ¿Una forma primitiva de venganza o de control social? ¿O quizá un ritual extremo incomprensible desde nuestra perspectiva moderna? Cada hipótesis se construye sobre fragmentos de hueso, sedimentos y secuencias de ADN, y cada nueva prueba nos obliga a replantear lo que pensábamos saber sobre la violencia en sociedades prehistóricas. Mientras caminamos entre estos ecos del pasado, recordemos que la arqueología no solo recupera objetos, sino historias humanas: miedo, protección, pérdida, amor y crueldad. En los próximos episodios exploraremos cómo este grupo vivía día a día, cómo sus herramientas y rituales reflejaban su ingenio y su vulnerabilidad, y cómo la ciencia moderna nos permite mirar, con claridad sorprendente, los rostros de los niños cuya vida terminó de manera tan trágica. Suscríbete y acompáñanos, porque la historia que vamos a contar no solo revela la violencia más antigua que conocemos, sino también la resiliencia y complejidad de los primeros seres humanos cuyas sombras todavía bailan en las paredes de nuestras cuevas interiores. Cuando los arqueólogos llegaron a aquel asentamiento neolítico, lo que encontraron fue más que simples restos. Descubrieron un testimonio silencioso, un susurro del pasado encapsulado en los huesos de los más jóvenes. Entre sedimentos endurecidos por milenios, emergieron fragmentos cuidadosamente conservados, cráneos diminutos, fémures quebrados y dientes que aún mostraban signos de la infancia. A primera vista podía parecer un cementerio ordinario, pero la disposición de los restos, la uniformidad de las marcas en los huesos y la ausencia de adultos en la misma capa sugerían algo mucho más oscuro: un acto de violencia sistemática. La clave para desentrañar este misterio fue el ADN antiguo. Esta técnica, que ha revolucionado la arqueología en las últimas décadas, permite leer la información genética de individuos que vivieron miles de años atrás. A través de secuencias de ADN mitocondrial y nuclear, los científicos pudieron determinar la edad, el sexo y las relaciones familiares de los niños. Algunos eran hermanos, otros primos. Muchos compartían la misma sangre, lo que indica que no se trató de una matanza aleatoria,
sino que posiblemente afectó a un núcleo familiar completo. El frío análisis de la genética se convierte así en un relato profundamente humano. Niños arrancados de su grupo, sus vidas truncadas antes de conocer la expansión de un mundo que apenas empezaban a explorar. Pero los huesos no solo hablan de relaciones familiares. Las marcas de trauma cuentan historias de fuerza aplicada, de golpes que no fueron accidentales. Los arqueólogos detectaron fracturas compatibles con ataques directos, golpes contundentes en la cabeza, cortes limpios en las extremidades y señales de haber sido mantenidos en posición fija. Cada cicatriz ósea es un rastro de miedo, de resistencia, de un momento de horror que quedó congelado en el tiempo. Y mientras analizamos los huesos podemos imaginar la escena. Niños intentando escapar, manos que se aferran a otros cuerpos, el eco de gritos apagados por la distancia de los siglos. El contexto arqueológico refuerza la gravedad de estos hallazgos. Los asentamientos neolíticos no eran fortificados como las ciudades posteriores. Estaban abiertos al entorno, vulnerables a ataques externos. La competencia por recursos, el conflicto entre grupos humanos y la protección de los jóvenes podrían haber desencadenado una violencia tan extrema. Sin embargo, la masacre de estos niños no parece simplemente un acto de supervivencia. La intención detrás de la disposición de los cuerpos y la selectividad en las edades apunta a una acción deliberada, cargada de un significado que hoy nos cuesta comprender. El estudio de este ADN antiguo ha permitido también rastrear patrones de enfermedades, alimentación y movilidad de los niños. Su dieta revela un mundo en transición. Todavía dependían de la caza, pero ya comenzaban a incorporar cereales domesticados. Sus huesos muestran signos de estrés, pero no de malnutrición extrema, lo que refuerza la idea de que eran niños de un grupo relativamente estable, golpeados no por la escasez, sino por la violencia humana directa. Cada fragmento de hueso, cada secuencia genética, es una ventana al pasado. Y mientras los científicos descifran estas señales, nosotros podemos reconstruir mentalmente las sombras que se movían entre las rocas, el olor del humo, la tensión palpable de la noche. La masacre más antigua de niños nos recuerda que la violencia y la vulnerabilidad infantil no son fenómenos modernos, sino partes intrínsecas de la historia humana, reveladas con una claridad que solo la ciencia puede ofrecer. Antes de que la violencia interrumpiera su mundo, estos niños vivían en un entorno cargado de descubrimientos, peligro y maravilla. Imaginemos una mañana en aquel asentamiento neolítico. El humo de una fogata aún se eleva perezosamente hacia el cielo, mezclándose con la bruma del valle. Un perro primitivo se estira y bosteza mientras los adultos revisan sus herramientas de piedra afilando puntas de flecha para la caza que definiría su día. Entre ellos los niños corren, tropiezan, aprenden a imitar los gestos de sus mayores. Sus juegos no son meras distracciones. Son lecciones de supervivencia, prácticas encubiertas para entender la naturaleza, los animales, las estaciones y la fragilidad de la vida misma. Los arqueólogos nos permiten reconstruir fragmentos de esta rutina gracias a los hallazgos de utensilios y estructuras. Pequeñas losas de piedra muestran marcas de cortes y raspaduras que indican la práctica de tallado. Huesos de animales parcialmente consumidos revelan que los niños participaban en la preparación de alimentos bajo supervisión. Impresiones de manos diminutas en barro endurecido nos devuelven la evidencia más íntima de su existencia, un rastro tangible de la infancia. Cada objeto, cada señal nos habla de aprendizaje, juego y socialización, de un mundo donde la vida era tan frágil como fascinante. La educación de estos niños era integral, inseparable de la supervivencia. Aprendían a identificar plantas comestibles y venenosas, a seguir huellas en la arena, a observar la conducta de los animales y a entender los ciclos de la naturaleza. Los juegos de persecución simulaban la caza. Los cuchillos de piedra tallados por ellos mismos eran tanto herramientas como lecciones de habilidad y precisión. Y mientras jugaban, las figuras de los adultos, en silencio, supervisaban cada movimiento, transmitiendo conocimiento que ninguna palabra escrita podría conservar. Sin embargo, la vida cotidiana estaba marcada por la constante presencia del riesgo. Depredadores, enfermedades, accidentes y la amenaza de otros grupos humanos eran realidades ineludibles. La vulnerabilidad infantil, tan evidente para nosotros hoy, era palpable entonces. Los niños estaban bajo la protección de la comunidad, pero nunca completamente a salvo. Cada paso que daban, cada gesto de curiosidad se enfrentaba a los límites de su entorno. La masacre que luego se produciría no fue un accidente, sino una interrupción abrupta de este delicado equilibrio. Lo que hace que este hallazgo sea tan impactante no es solo la violencia que sufrió, sino que estas vidas truncadas pertenecían a un contexto de cuidado, enseñanza y exploración.
La arqueología moderna nos permite imaginar a un niño tocando por primera vez la punta de una flecha, a otro aprendiendo a encender fuego con piedras y yesca, y a un tercero observando las sombras proyectadas en la cueva por la llama, anticipando, quizás sin saberlo, los peligros que acechaban más allá de su hogar. La vida de los primeros humanos no era solo aprendizaje y juego, estaba constantemente atravesada por la tensión del entorno y las relaciones entre grupos. Hace 9000 años los recursos eran limitados. Agua, carne, pieles, cereales recién domesticados. La competencia no se resolvía con palabras ni con tratados, se resolvía con fuerza, ingenio y a veces con violencia. Los arqueólogos han encontrado evidencias de conflictos entre grupos en múltiples yacimientos neolíticos, asentamientos destruidos por el fuego, restos de viviendas abandonadas apresuradamente, puntas de flecha incrustadas en esqueletos. En este contexto, la masacre de niños que hoy nos ocupa cobra una dimensión aún más compleja. La investigación del ADN antiguo ha permitido identificar no solo la relación familiar de los niños, sino también pistas sobre la identidad del grupo que los protegía. Los análisis de isótopos en los huesos muestran su dieta y origen geográfico, confirmando que pertenecían a un núcleo humano específico que había permanecido relativamente aislado, con un patrón de movilidad limitado y un contacto ocasional con otros grupos. Cuando la violencia irrumpió, no se trató de un enfrentamiento fortuito. Estos niños fueron víctimas de un acto dirigido, un ataque a la estructura misma de la comunidad. La arqueología forense revela detalles escalofriantes. Algunas fracturas en los huesos indican golpes administrados por múltiples agresores. La uniformidad de los traumas sugiere que no se trató de un enfrentamiento improvisado, sino de un acto planeado. La disposición de los cuerpos, cuidadosamente alineados o colocados en pequeños recintos, refuerza la idea de intención y simbolismo. Quizás una advertencia, quizás un ritual, quizás simplemente la expresión más cruda de poder y control. Es imposible mirar estos restos sin sentir la tensión de esa noche. La confusión, el miedo, el instinto de supervivencia chocando contra la fuerza de los atacantes. Es importante comprender que la violencia no era la norma absoluta, pero sí un componente recurrente de la vida social. Los conflictos podían surgir por acceso a tierras fértiles, por disputas sobre fuentes de agua, o incluso por la protección de mujeres y niños. Los antropólogos comparan estos patrones con sociedades de cazadores-recolectores contemporáneas, observando que la agresión no siempre era indiscriminada, sino que seguía lógicas estratégicas. Atacar a los más vulnerables podía desarticular completamente un grupo rival. Esta perspectiva nos ayuda a entender, aunque no a justificar, la masacre de estos niños. Un acto brutal enmarcado dentro de las reglas del conflicto humano temprano. Mientras caminamos entre los ecos de estas sombras antiguas, debemos reconocer la complejidad del comportamiento humano. Ingenio, cuidado, juego, aprendizaje y al mismo tiempo miedo, violencia y supervivencia. Cada hallazgo arqueológico es un espejo de nuestra propia naturaleza y el ADN antiguo nos permite leer en ese espejo no solo nuestra historia, sino los extremos a los que llegamos en nombre de la seguridad y el poder. Si los huesos hablaran, nos contarían historias que ningún libro de historia podría registrar. Y de hecho lo hacen, aunque en silencio mediante el código genético que contienen. El ADN antiguo es esa voz fragmentada pero poderosa, capaz de atravesar milenios y revelar secretos sobre parentesco, salud, dieta e incluso los eventos que marcaron la vida y la muerte de nuestros antepasados. En el caso de la masacre más antigua de niños conocida, esta ciencia ha sido fundamental para comprender no solo quiénes fueron las víctimas, sino también el contexto de su tragedia. Extraer ADN de restos de 9000 años no es tarea sencilla. Los huesos se vuelven frágiles, contaminados por bacterias, hongos y sedimentos. Sin embargo, técnicas avanzadas permiten recuperar fragmentos de material genético, incluso de pequeños huesos infantiles, y reconstruir secuencias que revelan sexo, edad y relaciones familiares. En este yacimiento, los científicos encontraron que varios de los niños compartían mitocondrias idénticas, indicando lazos maternos directos. Otros compartían segmentos de ADN nuclear, confirmando vínculos fraternales o de primos cercanos. Este mosaico genético nos devuelve una visión precisa del grupo humano afectado, una comunidad unida por la sangre, cuya destrucción tuvo un impacto profundo en la estructura social del grupo. Pero el ADN antiguo no solo habla de parentesco, también revela patrones de alimentación, movilidad y enfermedades. El análisis isotópico de los dientes y huesos mostró que estos niños consumían una dieta variada, cereales recién domesticados, frutos silvestres y carne de caza. Sus cuerpos reflejaban salud relativa, ausencia de malnutrición extrema y crecimiento acorde a su edad,
lo que refuerza la idea de que no fueron víctimas de un accidente ni de hambruna, sino de un acto intencionado de violencia. Cada célula analizada confirma que estábamos frente a un episodio deliberado, dirigido, planificado por personas de su propio entorno o de un grupo rival que conocía sus rutinas y vulnerabilidades. La ciencia permite incluso reconstruir las secuencias temporales de los eventos. Marcas de trauma y fracturas nos indican el orden probable de los golpes. El patrón de disposición de los cuerpos sugiere que hubo un intervalo de tiempo, un proceso de organización incluso después de la muerte. Es escalofriante pensar que los atacantes no solo extinguieron vidas, sino que dejaron un mensaje silencioso que la genética nos ha permitido descifrar. Cada fragmento de ADN actúa como una página de un libro escrito con sangre, fuego y hueso, que nos habla de la fragilidad, pero también de la complejidad de la existencia humana. Mientras recorremos estos descubrimientos, podemos imaginar a los científicos en laboratorios modernos, en ciudades y universidades lejanas, reconstruyendo la vida y la muerte de estos niños milenios después. La biología molecular y la arqueología se encuentran, y juntas nos permiten mirar a través del tiempo, comprender eventos que de otro modo habrían permanecido ocultos. La masacre infantil más antigua conocida ya no es solo un conjunto de huesos. Es un relato vívido de estrategias, emociones y relaciones humanas que trascienden la distancia temporal. Los restos de estos niños no fueron simplemente abandonados, fueron colocados con un cuidado que sugiere ritualidad, un intento de dar sentido a lo incomprensible. En los yacimientos neolíticos, los arqueólogos han encontrado evidencias de entierros intencionales. Cuerpos alineados, manos sobre el pecho, piedras colocadas cuidadosamente para proteger los restos. Cada gesto, aunque distante en el tiempo, nos habla de la percepción de la muerte como un acontecimiento que debía ser reconocido, aunque no se entendiera completamente. En este caso, la disposición de los cuerpos sugiere que quienes sobrevivieron no solo enfrentaron el horror de la pérdida, sino que intentaron preservar la memoria de los niños, quizás como acto de duelo, quizás como advertencia para los demás. Imaginemos la escena. Un adulto tembloroso colocando un pequeño cuerpo sobre un lecho de piedras, rodeado por los ecos de la violencia reciente. El humo de fogatas que aún se mantienen encendidas para proteger el campamento. Cada acción es una mezcla de desesperación, respeto y superstición. El ser humano primitivo intenta comunicarse con fuerzas invisibles, proteger a los muertos de un destino que trasciende la comprensión. Los arqueólogos llaman a esto intencionalidad funeraria. Y los rastros encontrados aquí, fragmentos de ocre rojo esparcidos sobre los cuerpos, pequeñas herramientas colocadas junto a ellos, son signos inequívocos de que estos actos tenían un significado simbólico profundo. El uso del ocre, común en rituales neolíticos, no era decorativo, representaba vida, sangre, protección. Aplicarlo sobre un cuerpo infantil podría ser interpretado como un intento de preservar su esencia o de asegurar un tránsito seguro hacia lo que ellos concebían como el más allá. Los investigadores han comparado estos hallazgos con otros sitios contemporáneos en Oriente Próximo y Europa. Los patrones son sorprendentemente consistentes, lo que indica que los humanos de la época compartían códigos simbólicos sobre la muerte y la memoria. Además, la disposición de los restos revela estrategias de cuidado post-mortem que van más allá de lo práctico. Los niños fueron colocados de manera que sus cuerpos no se mezclaran con desechos o restos de animales. Las fracturas y marcas de trauma fueron registradas con precisión por los arqueólogos, mostrando que incluso en un acto de violencia extrema, los sobrevivientes sintieron la necesidad de conferir dignidad a los muertos. Este contraste entre brutalidad y cuidado es estremecedor. Refleja una comprensión temprana de la fragilidad humana, de la necesidad de ritualizar el dolor y de la búsqueda de significado en un mundo donde la muerte era una presencia constante. El estudio de los restos también sugiere un patrón de selección. No todos los miembros del grupo fueron asesinados, y los adultos sobrevivientes parecen haber sido los encargados de organizar los cuerpos. Esto nos habla de la resiliencia y la agencia de los supervivientes. Incluso después de una tragedia, los humanos neolíticos mantenían estructuras sociales, cuidaban de los suyos y transmitían conocimientos sobre la vida y la muerte. Para comprender cómo pudo ocurrir la masacre más antigua de niños, debemos mirar más allá de los restos físicos y adentrarnos en la compleja red de relaciones humanas de la época. La violencia en sociedades neolíticas no era un fenómeno aislado. Estaba entrelazada con la supervivencia, la competencia y a veces la codicia por recursos limitados. Los asentamientos eran pequeños, con apenas unas decenas de individuos, y cualquier conflicto podía tener consecuencias devastadoras. Atacar a los niños y a los más vulnerables no era un acto arbitrario. Podía desestabilizar por completo a un grupo rival, romper su estructura social y asegurarse el control sobre tierras, agua o alimentos.
Los investigadores han propuesto varias hipótesis. Una teoría sostiene que esta masacre pudo ser parte de un conflicto entre grupos humanos, una forma temprana de guerra tribal. Los análisis de ADN y isótopos sugieren que los atacantes conocían a las víctimas y su ubicación, lo que indica planificación y conocimiento previo del grupo rival. Esto nos muestra un nivel de estrategia sorprendente. Atacar a los niños era atacar el futuro del grupo, asegurándose de que la línea de descendencia quedara comprometida. La brutalidad de los actos refleja un cálculo frío, donde la violencia se convierte en herramienta de poder y control. Otra hipótesis apunta hacia rituales de control social interno. En algunas sociedades neolíticas, la violencia podía ser utilizada para imponer normas, reforzar jerarquías o responder a tensiones internas. Aunque en nuestro caso la evidencia directa es limitada, la disposición cuidadosa de los cuerpos y el uso de pigmentos rituales sugieren que no solo se trató de eliminar vidas. Hubo una intención simbólica, un mensaje que sobrevivió en las piedras y en la memoria de quienes presenciaron los hechos. El acto, aunque incomprensible desde nuestra perspectiva moderna, pudo formar parte de un sistema de orden social que los arqueólogos apenas comienzan a interpretar. El conflicto también estaba profundamente ligado al miedo. El mundo neolítico era peligroso. Depredadores, enfermedades y condiciones climáticas extremas amenazaban constantemente la vida. En este contexto, la agresión a los más jóvenes puede parecer irracional, pero desde la lógica de supervivencia del grupo agresor, era una estrategia para eliminar futuras competencias y reducir riesgos a largo plazo. Cada golpe, cada fractura, cada niño perdido se inscribe en un cálculo brutal de control y protección. Lo más inquietante es que estas motivaciones nos reflejan a nosotros mismos. Miedo, codicia, protección de los propios, agresión hacia los otros. La masacre de hace 9000 años nos recuerda que los dilemas éticos y sociales que enfrentamos hoy tenían raíces profundas en nuestra historia evolutiva. La violencia no surge de la nada. Nace en un entorno donde los recursos son escasos. La vida es frágil y la supervivencia depende del ingenio y la fuerza. Tras la masacre, el asentamiento no volvió a ser el mismo. Los adultos supervivientes enfrentaron un vacío imposible de llenar. La pérdida de los niños no era solo biológica, sino emocional, social y cultural. Cada mirada hacia la cueva, cada paso entre las casas de piedra, les recordaba la fragilidad de la vida y la brutalidad que podía surgir incluso entre humanos que compartían el mismo territorio. Los arqueólogos pueden reconstruir algunos de estos sentimientos a través de los restos. Marcas de cuidados posteriores, modificaciones de los entierros, señales de rituales de duelo. Son los ecos de un dolor que no se disolvió con el tiempo, sino que se grabó en la memoria del grupo. Imaginemos a los adultos alrededor de un fuego, bajo un cielo estrellado, contando historias de los niños, relatando sus nombres y sus juegos. El humo asciende lentamente, y en cada chispa flotante parece reproducirse la memoria de quienes ya no están. Estas acciones no eran solo consuelo, eran estrategias cognitivas para procesar el trauma y mantener la cohesión social. Los estudios de psicología evolutiva sugieren que los grupos que ritualizaban la muerte de sus miembros, incluso de los más jóvenes, fortalecían los lazos entre los sobrevivientes y transmitían aprendizajes vitales a la siguiente generación. La memoria se convertía en herramienta de supervivencia. El ADN antiguo también nos da pistas sobre el impacto biológico de este trauma. Estudios recientes muestran que eventos violentos pueden dejar huellas en la genética de los sobrevivientes, afectando la salud, el estrés y la reproducción. Aunque no podemos conocer con exactitud cómo se sintieron estos adultos, la combinación de evidencia arqueológica y genética permite inferir que la experiencia de la masacre dejó un legado tangible y profundo, moldeando la vida del grupo durante décadas. Pero no todo era desesperanza. La reconstrucción del campamento y la continuidad de los rituales indican resiliencia. La comunidad reorganizó sus hogares, ajustó su estrategia de defensa y continuó con la enseñanza de los niños que quedaron. Cada paso de reconstrucción era una afirmación de que, incluso ante la violencia más extrema, la vida debía continuar. La arqueología nos permite imaginar la fuerza silenciosa de los adultos que, con lágrimas y manos endurecidas por el trabajo, mantenían viva la memoria de los niños y la esperanza de un futuro menos violento. Estos actos nos enseñan que la humanidad, incluso en su forma más temprana, estaba marcada por emociones complejas: amor, miedo, tristeza y protección. La masacre no solo es un relato de crueldad, es también un relato de resistencia, de memoria y de aprendizaje colectivo. La violencia no era solo un accidente del mundo neolítico,
Era un factor que moldeaba la estructura de los grupos humanos y la evolución cultural de nuestras sociedades. Atacar, defender y organizarse frente a la amenaza se convirtió en una herramienta de supervivencia y cohesión. La masacre de estos niños, por brutal que nos parezca hoy, refleja patrones observables en numerosos asentamientos de la época. Estrategias deliberadas para mantener el control, asegurar recursos y transmitir poder. No es casualidad que en contextos de escasez o competencia, la violencia se dirija a los más vulnerables. Era un medio extremo de regulación social. Los arqueólogos han notado que los grupos que sobrevivieron tras eventos violentos desarrollaban rituales, reglas y jerarquías más estrictas. Cada conflicto generaba aprendizaje colectivo. Cómo organizar la defensa del campamento, cómo distribuir recursos, cómo transmitir conocimientos de caza, recolección y protección a las nuevas generaciones. En otras palabras, la violencia, aunque devastadora, era también un motor de innovación social. La genética y los restos arqueológicos revelan que los grupos resilientes reforzaban la cohesión familiar y comunitaria, asegurando que el conocimiento no se perdiera, incluso cuando la tragedia había golpeado profundamente. Podemos imaginar entonces el contraste entre la brutalidad y la construcción social. Adultos reconstruyendo viviendas, compartiendo tareas, enseñando a los niños supervivientes, mientras el recuerdo de los perdidos permanecía vivo en los relatos orales, en las marcas sobre la tierra y en los rituales funerarios. La violencia moldeaba la memoria colectiva y la estructura cultural, impulsando una forma de aprendizaje que trascendía la experiencia individual. El análisis de ADN antiguo y la comparación con restos de otros asentamientos sugieren que este tipo de episodios también influían en la movilidad y dispersión de los grupos. Tras un ataque, los supervivientes podían migrar, buscar alianzas con otros clanes o ajustar sus hábitos de caza y recolección. La historia de estos niños, entonces, no termina en la tragedia. Su muerte alteró la trayectoria de un grupo entero, moldeando decisiones, estrategias y la propia transmisión de la cultura. La violencia, en este contexto, aparece como un componente inseparable de la evolución humana. Fuerza, miedo y pérdida se entrelazan con cooperación, ritual y memoria. Los huesos de los niños nos recuerdan no solo lo frágil de la vida, sino también lo resiliente de la especie. Cómo los grupos humanos aprendieron a reconstruirse, a protegerse y a organizar su mundo frente al caos. Al acercarnos al asentamiento podemos imaginarlo con detalles que la arqueología nos permite reconstruir. Pequeñas casas de madera y piedra, techadas con juncos y barro, agrupadas alrededor de espacios abiertos donde se realizaban tareas diarias. El humo de las fogatas asciende lento, mezclándose con la niebla del valle, y dentro los adultos afilan herramientas, cocinan alimentos y enseñan a los niños a reconocer huellas en la tierra. Cada piedra, cada fragmento de hueso, cada herramienta tallada por manos diminutas nos devuelve la vida cotidiana de un grupo que apenas empieza a domesticar la naturaleza. Las herramientas de piedra, desde simples raspadores hasta puntas de flechas sofisticadas, hablan del ingenio humano. Permiten cazar, preparar alimentos, fabricar ropa y defender el campamento. Las piedras bruñidas y las marcas de desgaste nos indican el uso constante, la adaptación a un entorno exigente. Los restos de animales en fogatas nos cuentan sobre la dieta: carne, semillas, frutos silvestres, un equilibrio delicado entre caza y recolección, supervivencia y experimentación. Al caminar entre estas reconstrucciones, la tragedia de la masacre infantil se vuelve aún más tangible. Podemos imaginar la tensión en la comunidad, el miedo a ataques externos, la vigilancia constante y la incertidumbre que acompaña a cada movimiento. Los niños, aún en sus juegos, aprendían estrategias de supervivencia: cómo observar sin ser vistos, cómo colaborar, cómo comprender las señales de la naturaleza. Cada rincón del asentamiento era una lección viva, cada gesto un acto de aprendizaje y protección. Pero los restos arqueológicos también nos muestran resiliencia. Las viviendas se reconstruyen, los rituales continúan, y los adultos mantienen viva la memoria de los niños caídos. Los pigmentos, los entierros, la disposición de los restos y la repetición de gestos rituales revelan que incluso ante la violencia más cruda, la humanidad no desaparece. Se adapta, aprende y transmite conocimientos esenciales para sobrevivir. La masacre más antigua de niños conocida no es solo un hallazgo arqueológico, es un espejo que nos devuelve nuestra propia naturaleza. A través del ADN antiguo, los restos óseos y la reconstrucción del asentamiento, hemos podido mirar no solo la brutalidad, sino también la resiliencia, el ingenio y la capacidad de los primeros humanos para reconstruirse tras la tragedia.
Los niños que perdieron la vida hace 9000 años nos recuerdan la fragilidad de la existencia, pero también la fuerza de la memoria colectiva y la continuidad cultural. Cada gesto de cuidado, cada entierro ritual, cada señal de enseñanza y juego que ha perdurado en la arqueología, nos habla de un equilibrio entre miedo y amor, entre violencia y cooperación. Nos enseña que la humanidad siempre ha estado marcada por extremos: la capacidad de destruir y de proteger, de cometer actos de crueldad y de crear rituales de significado y resiliencia. Al contemplar los huesos, los pigmentos, las herramientas y los restos del campamento, entendemos que la arqueología no solo reconstruye objetos, sino historias, emociones y estrategias de supervivencia. El ADN antiguo nos permite escuchar a quienes no dejaron palabras, a quienes solo pudieron dejar su cuerpo como testimonio de una existencia interrumpida. Y mientras cerramos este viaje, recordemos que cada descubrimiento es una invitación a reflexionar sobre cómo sobrevivimos, cómo protegemos a los más vulnerables y cómo aprendemos de la memoria de quienes nos precedieron. El pasado no es solo historia, es guía, advertencia y enseñanza. Cada hallazgo arqueológico nos conecta con la esencia de lo que significa ser humano. Si este viaje te ha conmovido, si quieres seguir explorando los secretos más antiguos de nuestra especie, te invito a suscribirte y acompañarnos en futuros relatos donde el pasado y la ciencia convergen para enseñarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia y sobre la humanidad que nos une generación tras generación.